Esto es Horror Sapiens. Horror Sapiens con Suspiria. ¿Estás listo para sentir el terror? Horror Sapiens. Un muy interesante parteaguas en el cine comercial sucedió con la proyección del Silencio de los Inocentes, una película osada basada en una novela igual de audaz. Esta noche me enfocaré en la cinta y todos sus remacabros elementos. Programa dedicado a Octavio Contreras. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de la Lluvia. Si es la primera vez que nos escuchas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo por YouTube Live todos los martes alrededor de las 9:30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte y darle a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. En 1988 se publicó The Silence of the Lambs, el silencio de los inocentes o el silencio de los corderos, que va a ser la segunda novela en la saga de Thomas Harris y despertó el interés de algunos ejecutivos de Hollywood y productores que querían trabajarla, pero anduvieron bastante decidiosos de si hacer o no la cinta por la crudeza del contenido en la historia. Finalmente, el guión fue adaptado por Ted Tally, quien logra bastante bien conservar el espíritu de la novela, manteniendo la tensión y la intriga con decisiones muy precisas de lo sobresaliente del éxito para que el texto funcione bien. Y también lo van a llamar para que haga el guión de otra película también basada en estas novelas de Thomas Harris que se llama Dragón Rojo. La película va a ser dirigida por Jonathan Demme, este director que ha trabajado en cine, en tele, comerciales, videos musicales, etcétera, y que tiene muy buena mano para elegir con el sumo cuidado que se requiere cuáles van a ser los encuadres. Y es que a Demme le interesaba muchísimo hacer que la audiencia se sintiera lo más indefensa y atrapada posible con la trama. Es interesante notar que antes de que Demme quedara como director, uno de los que se había propuesto para esta encomienda era el actor Gene Hackman, quien además quería hacer el papel de Hannibal Lecter, pero cuando su hija vio el guión, le dijo, pero papá, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? La trama es brutal, ni te atrevas. Y pues, finalmente decidió no hacerlo. A la cinta le fue muy, muy requete bien en festivales, se hizo de muchísimos premios. Es la única película de terror en la historia de los Óscares que ha ganado el premio a mejor película y es una de las 3 películas en la historia del Oscar en ganar los 5 grandes, que son mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor actor y mejor actriz. En cuanto a la trama de la historia, vamos por ahí, prometo no hacer spoilers. Nosotros vamos a seguir a una recluta del FBI llamada Clarice Sterling, quien recibe de su jefe, Jack Crawford, en la imagen, interpretado por Scott Glenn, la encomienda de ir a entrevistar a un notorio asesino, Hannibal Lecter, Aníbal el caníbal, para que les ayude en la investigación de un asesino serial que anda suelto y les urge atrapar. Lecter es un psiquiatra brillante, quien ha sido utilizado en otras ocasiones por el FBI porque les da muy buena perspectiva de cuál es el perfil del tipo de asesino que buscan, ¿no? Dónde tienen que buscar quién puede ser y les ha ayudado a la captura de gente muy choncha. Entonces, Lecter, de hecho, siendo un asesino, el que lo va a capturar va a ser otro agente del FBI antes de Clarice que se llama Bill Graham, quien es neurótico y obsesivo y logra que lo envíen al psiquiátrico de máxima seguridad para locos criminales de Baltimore
una unidad que va a ser regida por el egomaníaco Frederick Chilton, interpretado por Anthony Hill, quien por sus modos y simplismo resulta insultante para Lecter, y Lecter pues se la tiene cantada, ¿no? Lo odia, lo alucina con todo su corazón, y pues esto va a ser relevante más adelante en la historia. El asesino que está suelto es llamado Buffalo Bill. Él lo que hace es que secuestra mujeres, las lleva a su casa donde tiene este hoyo, donde las deja morirse de hambre durante varios días hasta que la piel empiece a despegarse del músculo y le sea más fácil desollarlas. El método que él tiene es bastante particular y por eso es que quieren a Lecter, para que les ayude a entender con quién demonios están tratando. A lo largo de la cinta, pues nosotros vamos a ir caminando con la agente Clarice Sterling a lo largo de toda la investigación, mientras vemos en paralelo al asesino con su más reciente víctima, que es Catherine Martin. Ella es hija de una prominente senadora y es por eso que hay tantísima urgencia de encontrar al asesino. Y en cuanto a la historia, pues los voy a dejar ahí para evitar spoilers. De los personajes, vamos a tener a Clarice Sterling, interpretada por Jodie Foster, que le da de hecho el premio a la mejor actriz. Ella es una agente del FBI que aún se encuentra en entrenamiento, tiene 25 años y ella tiene muchas ganas de resolverlo. Ella ha estudiado psicología y psiquiatría y perfiles criminales y criminalística y todo lo que puede. Le interesa muchísimo todo esto de los asesinos seriales. Ella ha tomado clase con Jack Crawford, es por eso que Crawford va a pensar en ella y también la quiere utilizar porque es más fácil que Hannibal Lecter se abra ante una agente mujer que ante un hombre. Ella es muy valiente, es una mujer muy tenaz y tiene también algunas inseguridades por su origen humilde y además que va a padecer de la misoginia del FBI en todo su esplendor. La relación entre Clarice Sterling y Hannibal Lecter va a estar inspirada en un caso real, que es la de Robert Keppel, que es un detective que va a buscar la ayuda del asesino serial Ted Bundy con el fin de atrapar a otro asesino. El personaje de Clarice Sterling va a aparecer también en otra novela posterior de Thomas Harris que se llama Hannibal, que también va a tener su película, pero en ese caso va a ser interpretada ya no por Jodie Foster, sino por Julianne Moore. En el caso de Hannibal, Hannibal es un personaje recurrente que va a estar en las 4 novelas de Thomas Harris. Dragón Rojo de 1981, El silencio de los corderos o de los inocentes de 1988, Hannibal de 1999 y Hannibal Rising de 2006. Va a empezar como este personaje de fondo que está un poco en el segundo plano, pero cada vez va a tomar más y más protagonismo, sobre todo a partir del silencio de los inocentes, donde vamos a apreciar las maneras en que este tipo es interesante, ¿no? Es brillante como persona, como asesino en serie, es único por todo lo que hace, cómo captura a las víctimas y sobre todo por cómo se come a sus víctimas, ¿no? Cómo los cocina y todo es una complejidad bastante interesante. Y en la película de El silencio de los inocentes, pues va a ser interpretado por Anthony Hopkins, quien solamente aparece en poco más de 15 minutitos de la película, pero deja una huella indeleble con su actuación. La manera en que se mueve, el uso de su voz,
que decía que era una mezcla entre Katharine Hepburn y Truman Capote y HAL, esta máquina de la película de ciencia ficción. ¿Qué sabemos de él? Pues que es un tipo que proviene de la nobleza lituana, que padeció mucho la Segunda Guerra Mundial. Él es muy distinguido en su manera de moverse, es elegante, es sofisticado, es una criatura fina, entusiasta de la estética, tiene unos sentidos afiladísimos, en particular el olfato, además de estas habilidades culinarias, dejémoslo ahí. Nosotros sabemos que él viene de Europa siendo joven, va a estudiar en los Estados Unidos psiquiatría, donde va a establecer su práctica y por lo destacado que es que el FBI va a empezar en la década de los 70 a llevarle los casos. Ahora, Hannibal Lecter no mata por matar. Esto es muy importante. Él mata solamente a las personas que él considera que no tienen por qué estar vivas, que son una basura humana, gente maleducada, gente abusiva, agresores y gente que comete cosas que para él son un crimen, como el flautista de la filarmónica que lo mató porque se salió de nota en un momento de la pieza. No vamos a encontrar la biografía de Hannibal Lecter en esta película. Si ustedes quieren ahondar en ella, tendrían que leer Hannibal, donde se va explicando, ¿no?, toda la biografía, cómo es que llega a donde llegó, cómo esta situación con los 4 soldados va a detonar toda la situación. Los que conocen la historia saben la historia de los 4 soldados. A los demás se los dejo ahí para no echarles a perder. Si quieren más información sobre Hannibal como asesino, pueden consultar el programa 29 de la temporada 14 de Horror Sapiens, llamado Lecter, Dexter y Bateman, sobre estos 3 asesinos de la literatura. Donde también pues voy a hablar del número de dedos de Hannibal. Otro guiño por ahí. El siguiente personaje, no voy a hablar de todos, pero sí voy a hablar de Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. Qué buena interpretación, porque él es un actor muy varonil, es un hombre grande y robusto, y aquellos que lo hayan visto como el agente Stottlemyre en la serie Monk, pues saben que es un hombre recio. Y aquí el personaje que hace Buffalo Bill es realmente para mandarle flores al actor. Va a estar inspirado en 3 asesinos de la vida real. Uno de ellos, Ed Gein. Él desollaba también a sus víctimas y hacía con sus víctimas varios objetos para la casa, desde la pantalla de la lámpara, usaba los cráneos de las víctimas así como tazones para su cereal y su café, y otro tipo de curiosidades. El segundo en el que va a estar basado va a ser Ted Bundy, porque Ted Bundy, cuando atraía a las muchachas que eran sus víctimas, se ponía un yeso falso y le decía a la muchacha que si lo ayudaba a meter alguna cosa en el coche, shalala. Las muchachas pues se compadecían de que pues no estaba bien de su brazo, le ayudaban y riájatelas, ahí era donde se las llevaba. Y finalmente de Gary Heidnik, quien secuestraba mujeres y las tenía metidas en un pozo que estaba dentro de su sótano. Para los que les gusta la trivia de qué otras cosas interesantes había por aquí en la película, pues están otros actores que aparecen. Interesante, Chris Isaak, este actor que fue más conocido por la canción Wicked Game, que es el soundtrack de Wild at Heart, esta película de David Lynch, y que a la fecha sigue siendo una de las melodías más socorridas de los enamorados. Él va a salir como miembro del SWAT del FBI que va a buscar a Hannibal en cierto momento. Otro que va a andar por ahí, que ahí está circulado en la fotito, va a ser George Romero, este director de alto gore,
que también va a ser uno de los agentes del FBI, que dijo, yo tengo que salir en esta cinta es una salvajada, yo quiero estar ahí, y George Romero ahí está. Otro más que en cuanto uno lo ve, hasta le brillan los ojitos, va a ser el director de cine Roger Corman, tenemos programas de él también. Él va a interpretar al director de una de las facciones encargadas de los asesinos, llamado Hayden Burke. El guionista Ted Talley también va a estar ahí haciendo un cameo entre los agentes del SWAT. Y con un papel un poquito más importante va a estar esta dama, Lauren Rosselli. Ella no es muy conocida porque ella perteneció a una banda mega underground llamada Book of Love. Aquellas personas dentro de la comunidad LGTB+, para dejarlo en breve, saben perfectamente quién es la banda y saben perfectamente quién es Lauren Rosselli. Y el papel que hace pues es de Stacy Hupka, que es amiga de Frederica, una de las víctimas. Hablando también de la música de la película, hay dos detalles bien interesantes por ahí. Por un lado, la canción que baila Buffalo Bill, llamada Goodbye Horses, que es una canción hipnotizante a más no poder, de Q Lazarus, que fue un exitazazazazo. Sin embargo, ella, Q Lazarus, desapareció. Al poco que salió la película, desapareció. Hay gente que dice que es taxista en Manhattan. Hay gente que dice que se dedica a otra cosa, que cambió de nombre, que cambió de rubro. ¿Quién sabe? Desapareció por ahí. Y pasa otra cosa más. En la novela no existe la escena del bailecito. No existe. Esa escena decidió hacerla Ted Levine por algo que sucede cuando se está bañando eh, él. Sucede cierta cosa y quiere ponerlo dentro de la cinta y es yo creo que uno de los momentos más perturbadores de toda la película, el maldito bailecito del Goodbye Horses. Pero en fin, por ahí hasta ahí. ¿Y qué más? Otra adición de la película es el final. La novela no acaba así. Para la película, Ted Talley decide hacer esta escena en la que es la llamada por teléfono de Lecter a Clarice, que platica brevemente con ella y luego le dice que la tiene que dejar porque tiene un amigo para la cena. Y un amigo para la cena, los que vieron la película, pues ya saben exactamente a qué se está refiriendo este personaje. Si les gustó la película del Silencio de los Inocentes y están interesados en todo este mundo de Thomas Harris, sí podemos hablar de otras películas relacionadas. La primera de ellas va a ser Manhunter de 1986, basada en El Dragón Rojo. No va a ser tan emocionante como las películas posteriores al Silencio de los Inocentes. Esta es del 86. El papel de Lecter lo va a hacer Brian Cox. Bien. Luego, en el 91 es cuando aparece El Silencio de los Inocentes, donde Lecter es interpretado por Anthony Hopkins, que qué bueno es para representar la escena del personaje, ¿no? Toda esta esencia. Y él hace algo muy interesante. Él evita parpadear lo más posible. Y sí, se vuelve así bien inquietante, que uno siempre lo ve y parpadea lo mínimo, ¿no? Esta mirada fija como de lagartija en la cámara, sí te pone, bastante nerviosito. La otra versión del Dragón Rojo que hay va a ser la del 2002. Hopkins va a ser a Hannibal Lecter, pero vamos a ver ya mucho mejor formado al personaje de Bill Graham, interpretado por Edward Norton, que es un actor que siempre es muy bueno para estar por ahí. Y va a estar también por ahí Ralph Fiennes haciendo un papel muy, muy relevante. Dejémoslo por ahí. Luego vamos a tener Hannibal Rising del 2007
con este jovencísimo actor francés Gaspard Ulliel. Él murió en un accidente deportivo en el 2022, una verdadera lástima. Él además era modelo, era muchas cosas, pero hizo un muy buen papel como un Hannibal Lecter joven, porque debe de haber sido una pesadilla adaptar esa novela guión cinematográfico, pero Uliel cumple lo que promete y entrega un trabajo súper decoroso. No es Anthony Hopkins, no pretende ser Anthony Hopkins, es el joven Hannibal según se va formando antes de convertirse en el Hannibal que nosotros conocemos en El Silencio de los Inocentes. En cuanto a las series, pues lógicamente tenemos que mencionar brevemente Hannibal de 2013, donde el papel de Lecter va a ser interpretado por Mads Mikkelsen. Hay gente que le choca, hay gente que lo adora. Sí es muy bueno Mikkelsen para ser psicópatas, lo que sea de cada quien, se le da naturalmente. A mí me gustó mucho toda la estética de la película, toda la creatividad, todo lo que le meten a los tipos de asesinatos, el de los hongos, el del silo con el ojo. Los que vieron la serie saben perfectamente a qué me refiero y cómo está hecho. Toda la oscuridad de la serie, la manera en que le dan profundidad a los espacios, a los personajes, los otros personajes de apoyo. No me voy a extender mucho por ahí. Y que hacen algo que mucha gente se desconcertó, y es que la serie tiene un ritmo muy pausado. No es como las películas que tienen esta acción de corte, 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 corte. No, la serie es muy pausada. O sea, es como para que te vaya entrando y haciendo cada vez ir más hacia abajo y más hacia adentro. Por cierto, si ustedes son fans de Mads Mikkelsen, hay en Netflix una película que se llama Justicieros, donde sale él. No se la pierdan. Marco, tú que estás ahí en el chat, ahorita platico contigo. Tienes que ver Justicieros, si no la has visto, es una maravilla. Esta serie de Hannibal, ya nada más para cerrar, estuvo a cargo de Brian Fuller, que tiene muy buen ojo para todas estas cosas. Y sí, voló la cabeza en la primera temporada con la creatividad de los homicidios. Ya hacia la segunda, según va evolucionando la serie, se va centrando más en otro tipo de conflictos. Pero sí es un nivel distinto en el apetito de los morbosos del crimen, ¿eh? Porque sí te eleva el asesinato como una de las bellas artes. Desprendida también de toda esta saga, va a estar en el 2021 una serie llamada Clarice, basada precisamente en el personaje de Clarice Sterling, esta detective del Silencio de los Inocentes. La actriz va a ser Rebecca Britz, y es interesante pegarle el ojo a cómo va sucediendo toda la historia. También muchos se decepcionaron, a otros les pareció una muy buena entrega. No tuvo gran secuela, pero ¿de qué se trata Clarice? Vamos a seguir los pasos de la gente después de haber resuelto el caso de Buffalo Bill, y vemos pues cómo todo el rato pues la traen de bajada en el FBI, la molestan, el que sea mujer también hace que le estén todo el rato degradando, tratando como si fuera mucho, muy inferior, a pesar de ser pues la más lista de la habitación en la mayoría de las habitaciones. Y Clarice también por aquí nos va a dejar ver su lado oscuro, que es algo muy interesante que pensar. Entre los datos curiosos que sí se tienen que decir de la serie, está el póster de la película, que es esta imagen del rostro de Jodie Foster, y en lugar de su boca vamos a tener esta palomilla que va a ser crucial en la investigación de la película, que está ahí sobrepuesta, y en la palomilla vemos que en la cabecita está la imagen de de lo que parece ser un cráneo humano,
Pero, ¿qué creen? Que no es un cráneo humano, es una fotocomposición con la fotografía In Voluptas Mors de la autoría de Salvador Dalí y el fotógrafo Philippe Halsman. Es una foto de 1951 y quiere decir en la muerte voluptuosa o en la muerte deseable, y que estén en la imagen estas 7 mujeres pensando en las víctimas de Buffalo Bill. Pues da mucho que pensar, ¿no? El ver la piel de las mujeres y que la manera en que están ellas puestas hace que conformen toda esta estructura que da la sensación de estar viendo un cráneo. Super foto. ¿Vale la pena leer la novela de Thomas Harris? Por supuesto que sí. Es un extraordinario narrador. Él es muy creativo, tiene una atención de los detalles. No te pone un detalle que no vaya a ser relevante más adelante. Sus descripciones son muy precisas, algunas son vastas, pero son muy necesarias para entender la psicología de la situación del personaje y entender la gravedad de lo que está sucediendo a lo largo de los capítulos. Tiene muy buen ritmo. Y si ven primero la película y leen luego la novela o al revés, pues van a ser evidentes todas estas adecuaciones del guión, pero pues creo que estarán de acuerdo conmigo en que la sustancia de la historia está presente. Lo que sí les aseguro es que si empiezan a leer a Thomas Harris, empiecen por la novela que les dé la gana. Van a tener esta necesidad de saber más de qué pasó con estos personajes y qué pasó con estas historias y qué otras cosas terribles suceden en estos 4 volúmenes en los que aparece de personaje recurrente Hannibal Lecter. Y vámonos al chat, que han tenido muchísima paciencia. Hubo varias fallas técnicas al inicio. Me imagino que lo que van a estar viendo va a ser ya la versión editada. Y saludo por acá a todos los que están. Va por ahí. Saludos a Vampir Lívido, Dream Master, Venom, Marco. Está por ahí también. ¿Quién anda por acá? Está Cobalt. Está Venom. Y dice por acá Marco. Con respecto al dato de la hija de Gene Hackman, dice la hija de Hackman que no se dio cuenta que su padre había muerto hace una semana y su madrastra algunos días después. Sí, cuando se murió Gene Hackman no se habían dado cuenta ni su madrastra ni ella que estaba muerto. Se dieron cuenta hasta después. Les tuvo que avisar el vigilante. Oiga, se murió el patrón. Pues, ¿qué onda con esta familia extraña? Marco también. Clarice Starling es uno de los personajes mejor escritos de la literatura contemporánea. Es que sí, ¿cómo te la va definiendo Harris? Sientes compasión por ella, por todas las cosas que le están pasando, y según se va creciendo el personaje y haciendo cada vez más valiente, cómo se va empoderando Clarice, como dice, no me voy a dejar, soy más que esto, no me voy a regresar a mi pasado, voy para el futuro, todas estas cosas. Sí, coincido que es un gran personaje. Pero Jodie Foster no supo entender para dónde iba el personaje y dañó las películas al renunciar. Sí y no, porque también las películas tuvieron muchos años entre medio y Jodie Foster siguió creciendo a lo largo de todos esos años. Pero sí, hizo un papel maravilloso. Foster renuncia al enterarse del destino final de Clarice en los libros, que no se va a revelar, porque quedamos que hoy no había spoilers.
Hablando de Dragón Rojo, creo que William Peterson hubiera sido mejor contrapunto al Lecter de Hopkins. Yo también. Sí, porque como que Cox pues, hace lo que puede, pero pues no, yo creo que no entendió mucho al personaje. Ed Gein es el origen de muchas películas de horror. Sí, por supuesto. Entre ellas de Psycho, porque el escritor de Psycho, Robert Bloch, pasaba enfrente de la granja de Ed Gein, o sea, él vivía en las afueras, pasaba enfrente de la granja, iba al pueblo pues, a comprar víveres y demás enseres que necesitaba, y siempre pues, se ponía a platicar con la gente de las tiendas y los niños hablaban de que había un loco y un asesino y que vivía en la granja de los Gaines y no sé qué. Y fue que empezó Robert Bloch a interesarse en el tema. Al poco capturan a Ed Gein y es donde él se va a inspirar para hacer a Norman Bates, ¿no? Toda esta obsesión de la madre de Psycho en su novela, que va a ser una película de Hitchcock. Robert Bloch tiene buenas ideas, pero a mí no me gusta como escritor, lo debo de decir. Siento que es superior la película de Hitchcock que la novela. Comenten, por favor, en el chat y aquí debajo si coinciden conmigo o no. Eh, Se dice que la inspiración de Lecter es el médico mexicano Alfredo Valí Treviño. Ah, pues voy a investigar a este hombre. Alfredo, déjame lo anoto. Treviño, ahí está. Vamos a investigarlo y si sí, pues en comentarios pondré yo toda la información pertinente. Vampir Lívido. Dicha obra de Dalí también inspiró la película The Descent de Neil Marshall. Ah, mira, esa no me la sabía. Gracias por el dato, Vampir Lívido. El póster de la película, quise decir. Ah, el póster de la película. Muy bien que está eso por ahí especificado. Y de la película El silencio de los inocentes, en serio, si no la han visto, híjole, ¿qué esperan? Porque luego hay mucha gente que siente que como la película no es contemporánea, no va a tener ritmo, no va a ser interesante, se desesperan, la ponen a velocidad doble. Denle su tiempo, denle su tiempo. Vean la película a velocidad normal, porque sé que mucha gente en esta avidez de consumo le pone en velocidad 2 y 3x. No, no hagan eso, porque el ritmo de la película es fundamental para ir alimentando la atención del espectador. Entonces, no la adelanten. Por vida de Dios, no la adelanten y sí, véanla. ¿Qué más por aquí? Saludos a Silvia, hombre. Deseamos una pronta recuperación, que se sienta bien cuanto antes. A Manuel, que lo operó, también le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Saludos por ahí a Nosferatu, a Octavio, para quien está dedicado este programa y con quien tuve la dicha de echarme un programa de larguísimo aliento en su canal para darle continuidad al programa de Batman de la semana pasada. Shipeki, Carmen Torredrosa, Godot, Seymour, Venom, El Taque, a Marco por supuesto que anda por aquí, a Maritza, a Rubén, a Venom, a Cobalt, a Dream Master. Y dice por ahí, Valle Treviño fue un médico de Monterrey que asesinó a su amante homosexual en la cárcel de Topo Chico. Conoció a Thomas Harris, que se impresionó por su elegancia, frialdad e inteligencia. No, está buenísima la historia. Habrá que hacer un programa de asesinos notorios mexicanos y pues, por ahí nos echamos aquí a Treviño y también, por supuesto, al estrangulador de Tacuba, Goyo, que caso tan interesante de Goyo también por ahí. Valle Treviño salió de la cárcel y regresó a ejercer medicina en su mismo consultorio hasta su muerte
en el 2009. Mire usted, mire usted. Pues ya me dice toda la sinopsis completita, Marco. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias por acompañarme en este programa sobre El silencio de los inocentes, la película. Estuvo más o menos breve porque, híjole, hablar sin dar spoilers está muy, muy difícil. Podríamos empezar ahorita con toda la sección de los spoilers y de todo lo que sucede. Entonces, que creo que aquí en el chat sí quieren hablar de los spoilers. Entonces, sí, quieren hablar de los spoilers. Entonces, dado el caso, si no han visto la película, muchas gracias, nos vemos el martes. El martes que viene toca ni más ni menos que el esperadísimo programa de Merlina, donde van a ver, bueno, todo tipo de comentarios, desde la gente que está súper entusiasta con la serie, hasta los que tenemos una opinión divergente, por decirlo en breve. Entonces, los que no han visto la película, adiós, nos vemos el siguiente martes para ver a Merlina. Y los que sí la vieron, empezamos los spoilers ahorita. Listo. Eh, mm, 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 mm. Va. Sobre los psicópatas, dice Venom. Recuerden que no son fáciles de identificar en cualquier persona, porque en esta época, pues, ¿quién se imagina que tu vecino va a ser un asesino? Pues sí, sí está bastante difícil. Y es curioso, ¿no? Cuando empieza El silencio de los inocentes, que de repente se ve la película y todo el mundo es experto en psicología y todo el mundo puede hacer los perfiles de los asesinos seriales y todo el mundo se siente la neta. Algunos por lo menos nos pusimos a leer los libros de Robert Ressler y perfiles de psicópatas y la enciclopedia del crimen y empezamos ahí como que a pensar y a rascar y a razonar y a tratar de atar los cabos con las personalidades, pero mucha gente sí sintió que podían identificar al asesino. Pues claro, en la película, después de ver toda la información que nos dan, pues está muy fácil. Pero a Hannibal Lecter, o sea, si no es por esta obsesión loca del Bill Graham, nunca, nunca, nunca lo hubieran atrapado porque pues, Hannibal sabe muy bien qué onda con su vida, ¿no? Piensen en lo que le hace a Mason, lo que le hace a Mason, no inventen. Y la venganza de Mason posterior también va a ser bastante espeluznante, ¿no? Por decirlo con pocas palabras. De los spoilers de la cinta, hombre, por acá. Regresando a los libros, lo que inicia con Will Graham culmina con Clarice Sterling, una suave pero determinada manipulación, solo que en Clarice abre una puerta que ni ella conocía. Sí, es que a Clarice sí la calma. Le destapa un montón de cosas interesantes, como que la picotea mucho. Porque Will Graham, pues, o sea, Hannibal le dice, dude, estás loco igual que yo, ¿no? Nada más que tú no matas. Tú lo que haces es que te agarras como un perro rabioso y cierras la mandíbula, la trabas ahí de la cosa en la que estás y no oyes razones, porque el pobrecito del Graham no duerme, no come, se malpasa todo el tiempo, todo el rato se está alimentando de información. O sea, es un verdadero milagro
que no se quiebre, ¿no? Y la relación que va a tener con Hannibal también va a ser muy, muy, muy interesante. Y en Clarice, lo que hace Hannibal Lecter es que según va hablando con ella, la empieza a picotear, ¿no? O sea, le encuentra el punto débil en el segundo 2, ¿no? De, sí, esos zapatitos de segunda que traes, ¿no? Que te compraste casi casi en la rebaja, cómo la hace sentir mal, cómo la hace sentir inadecuada, cómo la hace sentir que, que no tiene oportunidad y al mismo tiempo al empezar a darle los datos y al hacer los quid pro quo, cómo la va detonando para que se convierta en esta fiera, por decirlo de alguna manera, es muy interesante y parte de eso se logra ver en la serie de Clarice. Este Berger, Mason Berger, fue un discípulo voluntario, pero Clarice termina siendo la pareja de Hannibal. Esas líneas finales, cariño, creo que tendremos un invitado a cenar que dice Clarice en Hannibal. Sí. Oh, sí. Oh, sí. Vamos a tener un invitado para la cena. No, más que invitado a cenar, un invitado para la cena. Creo que sería más precisa la situación. Este. Hasta que el sonido del disparo de una ballesta la saque del ensueño en el que la tiene sumida Lecter. No, hombre, ya empezamos a rebotar por todas las películas, por todos los libros. Está bien, está bien. Los que no han visto la película, que la vean. Y los que no han visto las otras películas, a ver si con esto se pican, ¿no? De, ¿qué ballesta? ¿Cómo? ¿Clarice? ¿Pareja? ¿Lecter? ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? ¿Cuándo se juntaron? La parte de los dedos de Lecter también, ¿no? Que tiene 6 dedos en la mano izquierda, que no lo usaron en la película porque sí hacer el prostético era una monserga y no era algo crucial para la trama, que es algo que luego hay gente que no entiende de los guionistas. Vamos a pensarlo un segundo. A ver, tengo un tiempo muy limitado para contar todo esto que está sucediendo. O sea, darle un momento a los 6 dedos de Lecter va a ser un problemón. Sin embargo, en la otra, cuando pues esa parte sí va a ser fundamental, ¿no? Ahí como zorrito es lo que sucede. En la novela, no en la película, sí, Vampir Lívido. Marco, recomiendo leer los libros, son geniales, aunque no lo recomiendo a personas sensibles. Sí, esto sí es muy importante. Hay mucha gente, porque luego se piensa que toda la gente que pues es proclive a estas historias de los crímenes y que le gusta ver estos programas de Murder, Makeup and Mystery y demás, de Bailey Sarian, que es una maravilla ese programa, la chava me parece genial, muy auténtica y que cuentan, ¿no? Las historias de los asesinos y cómo es el crimen y a quién capturaron y cómo estuvo. Algunos de estos programas que van a también incluir un poco de pietaje o algunas imágenes de los crímenes y que van dando el seguimiento. Por ejemplo, esta chava Danielle Kirsty, que sí le mete unas investigaciones muy buenas. Ya los programas de los últimos meses no han estado tan buenos, pero las temporadas de los 2 años anteriores, la investigación que tiene, sobre todo el programa que tiene del Ant Hill Cult, el culto de la colina de las hormigas, es buenísimo ese programa. Sí le investiga bien cañón la chava y es interesante. Pero pasa una cosa, muchas veces cuando nosotros vemos cosas que tienen que ver con el crimen en la televisión y así, como que tomamos cierta distancia y lo vemos como, pues como una historia de ficción. Pero cuando uno se acerca a Thomas Harris,
Thomas Harris no tiene piedad, o sea, no es para cualquiera y hace muy bien Marco en remarcar esto. O sea, la manera en que te describe lo que es lo de Berger, por Dios, o sea, toda esa parte, la parte de los cerdos, o sea, si dice uno, no, 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 por Dios, no, 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 no. O sea, lo estás leyendo, no lo puedes dejar de leer, pero al mismo tiempo te quedas así como que, ah, no sabes si sientes asco, espanto, repulsión, fascinación, el morbo y la curiosidad te hacen pedazos y tienes que seguir leyendo, ¿no? No, no puedes parar, pero sí es bien fuerte Harris. O sea, si a ustedes les gustan los crímenes así, pues sangrientones, pero así, que no tengan mucha imaginación ni creatividad y que no sean excesivamente crueles, váyanse para otro lado, no lean a Harris. Porque sí es una cosa bastante tremenda. Por acá en el chat, estoy de acuerdo contigo, Robert Bloch tiene problemas con su construcción de historia. Sí, sí, Robert Bloch no. Me gusta más su ficción corta que sus novelas, o sea, lo lee uno por disciplina, porque ves la película de Hitchcock y dices, híjole, tengo que leer la novela. Lees la novela y dices, híjole, qué bueno que vi la película de Hitchcock, porque si leo la novela primero no la vería jamás, ¿no? O sea, Bloch sí tiene ahí, tiene cosas muy brillantes y cosas muy básicas y Psycho no es de sus mejores entregas. Prefiero a Peter Benchley o a William Peter Blatty. Blatty es el del Exorcista. Dos autores muy duros de leer, pero grandes escritores. Sí, tienen este ritmo ellos dos y sobre todo hay una, no la quiero llamar escuela de escritura, pero sí tendencia de cómo escribir entre finales de los 60, todo lo que son los 70 y la primera mitad de los 80, que ya hacia finales de los 80 empieza a evolucionar todo lo que viene siendo la estructura de las novelas que se van a convertir en los best sellers, pero esta atención al detalle de las novelas de horror de los 70 y de cómo se van construyendo los ambientes va a ser bien, bien interesante por ahí. ¿Qué más? Se puede ver influencia de ellos en Gaiman. Neil Gaiman, que a cada rato andamos hablando de él, hay un programa de Gaiman, está el programa de Sandman, hace par de semanas por ahí. Es un autor que a mí me parece muy interesante en muchos niveles. Es bueno escribiendo, es muy bueno escribiendo y la gente lo ama o lo odia. Hay gente que no le perdona que tome historias clásicas y arme su versión. De esto hablo a fondo en el programa de Neil Gaiman. Pero sí, si uno tiene cierta cultura literaria y cinematográfica, empiezas a ver todo lo que está metiendo Gaiman y dices, híjole, reconoces tus lecturas en su escritura y reconoces muchísimas de sus lecturas, ¿no? Pensando en American Gods, que también la serie es una maravilla. No es para gente, ¿cómo decirlo? De susceptibilidades a flor de piel. También es para adultos de muy amplio criterio. El hecho de que la protagonista muerta esté todo el rato llena de moscas porque se está pudriendo su cadáver. A mí me mata de risa, ¿no? Y esos detalles macabros, pues a mí me dan mucha risa. Hay gente que le parece muy, muy, muy desagradable. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? De la gente que está en el chat, comentarios sobre las novelas de Harris, las películas basadas en las novelas de Harris, algo más que quieran decir por ahí, cuéntenmelo todo.
de la escapada de Lecter. La escapada de Lecter es genial, es una verdadera maravilla. Cuando le lleva la cena a los policías y cómo hace para escaparse y por culpa de Chilton, ¿no? Que es lo que más sabroso me parece, cómo se escapa, el display que deja es increíble. La escena del elevador sí está uno mordiéndose las uñas. Luego lo de la ambulancia, pues ya para qué les digo. ¿Y qué más hay por ahí? La escapada de Lecter es buenísima. Toda la escena de Clarice cuando llega a la casa de James Gumb, cómo se hace todo ese baile, toda esa persecución, cuando queda ella en perfecta oscuridad, la indefensión de la chava, si se pone uno bien, bien, bien nerviosito. Y cómo se construye toda la personalidad de Buffalo Bill en su casa, ¿no? Desde entrar a la casa y que la casa pues, está hecho un chiquero total. Y están las imágenes de las mariposas, están los hilos, están los capullos de estas palomillas que está criando, todas estas situaciones que tienen que ver con la transformación, muy, muy buenas. Maritza dice que ella encuentra la serie de televisión, me imagino, no sé si es American Gods, un tanto juvenil. Sí, la hicieron muy palomera para que fuera digerible y pudiera tener mayor quórum. Eso sí lo hicieron a propósito. En algún momento, leyendo los comentarios de los productores en alguna entrega de premios, algo comentaron de eso. La serie de Lecter cuando está estudiando la carrera en Francia es muy buena. Sí, sí lo es. Las tomas en la oscuridad con Jodie Foster son un poema. Sí, todas estas tomas de que está a tientas, ¿no? O sea, no ve nada, no oye nada. Está el asesino con estos lentes de visión nocturna acechándola y vemos cómo se va acercando a ella y se va acercando a ella y está como que la quiere acariciar y quita la mano y ahí el gato y el rato, toda esa secuencia, híjole, es que uno sí dice, se la va a echar, se la va a echar, va a terminar Clarice ahí en el pozo, que el pozo también es espeluznante. Cuando la pobrecita Catherine empieza a ver todos los rastros de las chavas que se quisieron escapar del pozo, sí, ay, me pongo chinita, ¿no? Nada más de acordarme de todo eso. Vampir Lívido. Creo haber leído que Harris fue chantajeado por Dino de Laurentiis para que escribiera el guión de Hannibal Rising. Lo amenazó con que si no lo hacía, buscaría a otro guionista o escritor. Dino de Laurentiis tiene dos problemas. Uno, que sus diseños de producción son divinos y son tan irresistibles que uno dice, no, el diseño de producciones de Dino de Laurentiis, híjole, va a estar precioso, ¿no? Entonces, son tan buenos que te tienes que fletar a Dino de Laurentiis, que es un personaje muy difícil, muy difícil. Él de hecho tuvo en algún momento los derechos del Silencio de los Inocentes y de Hannibal como personaje y, y sí, si lo ponen a él a cargo de otra cosa que no sea la producción, eh, es un fracaso, es increíble, ¿no? Como el megatalento para una cosa es el mega fracaso para otra. Este. Ay, me encanta que Vampir Lívido se corrigen las ortografías.
Muchas gracias, lo aprecio profundamente. Este, pues sí, no, de Laurentiis si chantajeó a Harris, no lo sé si lo chantajeó, pero posiblemente sí, sí le exigió bastante. Harris no es guionista. Harris pasa una cosa, en los géneros literarios es toda una especialidad centrarse en poesía o drama o guión o novela o cuento. Sí es un proceso de escritura y sí es un chip mental bastante preciso que necesitas para el tipo de visualización y muchas veces la gente que es buena para el cuento es mala para el poema o es mala para la obra de teatro o se le da bien el guión y se le da bien el poema pero se le da mal la novela. O sea, no todos los escritores tienen este talento. Hace falta muchísima disciplina para lograrlo. Alguien que lo hace bien es Sandra Becerril. Saludos. Que sabemos que luego se conecta también aquí a ver el programa. Dino de Laurentiis era un genio, dice Marco, pero como todos los genios, vivía en su propio mundo y con sus propias reglas. Y sí, era intragable para muchísima gente. No te preocupes, Vampir Lívido. Imagínate El silencio de los inocentes dirigida por David Lynch. Me la imagino perfecto, Marco, no se va a entender nada. No se iba a entender nada. El soundtrack iba a ser bizarrísimo. Este posiblemente hubiera tenido esta estructura de rompecabezas en vez de lineal. Hubiera sido un desastre. Un desastre. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Muy, muy claro lo vi en mi mente. Digo que Jonathan Demme sí, sí lo hizo muy bien. Sí lo hizo muy bien. Sí hizo una película que realmente cambió las cosas. Realmente las cambió. Por acá, saludos a todos. Por supuesto que sí. Un abrazo, me retiro. Buenas noches. Ya se van a dormir por allá. Pues vayan a dormir y descansen. ¿Qué más cuentan por aquí? De los spoilers. El bailecito. Sí, el bailecito, y es que lo vamos a dejar ahí en el bailecito, eh, que fue idea de Ted Levine, ¿no? Que qué buena idea para hacer esta cosa tan perturbadora de cuando se está bañando Jamie Gumb, poderla meter en la escena es muy bueno. Y la música de Q Lazarus lo hace todavía más, más intenso. Y, y es una sorpresa. Yo me acuerdo cuando fui a ver la película, pues yo era bastante jovencita, entré al cine ahora sí que de milagro, porque sí era clasificación adultos, adultos y nada más que adultos. Y me acuerdo que estaba con mis amigas, estábamos viendo la película y cuando sucede la escena del bailecito, nos quedamos así de, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué demonios acabamos de ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Y es que sí, todas estas historias, ¿no? Como cuando al inicio de la película, cuando va Clarice a ver por primera vez a Lecter, que uno de los presos le avienta ahí un regalito. Sí, sí se queda uno así como, ¡iu! Pero por el otro lado, el realismo de esa escena y la posibilidad de que eso suceda cuando una mujer va a visitar una cárcel de ese tipo, pues sí te deja pensando muchas cosas, ¿no? Y como Clarice cuando por fin sale de la cárcel, que está así, con esta sensación de ultraje, ¿no? De lo que acaba de suceder con el preso y de cómo Hannibal la va a vengar, ¿no? O sea, Hannibal se encarga de que de que Grimes pague lo que le hizo a Clarice, ¿no? Porque esas faltas de educación y esas
nacadas y esas cosas horribles, no se le van a perdonar a nadie. Mix, no, no me acuerdo qué nombre dije, pero sí es Mix. No, yo no siento que le arrojó Mix a Clarice por orden de Hannibal. Hannibal jamás haría una cosa tan desagradable. O sea, va completamente en contra de lo que está. O sea, yo creo que Mix le echó el regalito a Clarice, por su propia voluntad, ¿no? O sea, de no he visto una mujer en X tiempo y de repente llega esta muchacha jovencita, pues órale vas, ¿no? O sea, es lo que hay y es lo que hace. Em, mm, mm, mm. Dice, yo creo que sí, porque Hannibal hace que Mix se trague su lengua como colofón, pero habiendo debilitado a Clarice. No, yo creo que Hannibal hace que Mix se trague su propia lengua como castigo. No creo que lo haya incitado. No, no me cuadra con la psicología de Hannibal que lo haya incitado, Marco. Ahí sí estoy en otro lado. Hannibal jamás lo haría, pero al igual que su manipulación de Buffalo Bill, inicia las cosas. Bueno, la manipulación de Buffalo Bill, porque para los que estamos aquí, que sí estamos enterados de la historia, Buffalo Bill era amante del flautista que mata a Hannibal porque se sale de nota y que en algún momento también lo fue a ver y pues tuvo ahí ideas de cuáles eran las fantasías y por dónde se iba y qué necesitaba, porque Hannibal es muy bueno, como todo buen comunicador, porque es un gran comunicador, hace que la gente le comunique lo que él quiere con una efectividad tremenda y hace que todos los que están alrededor de él le desvelen sus más horribles terrores, fantasías, o sea, la manera en que los manipula y les va ahí ordeñando toda la información es impecable, ¿no? Con un mínimo de palabras, cómo lo va hilando, cómo va engarzando todos estos elementos Hannibal, porque realmente no dice mucho, hace que todos hablen menos él. Y las preguntas incómodas y comentarios hostiles que pone van a detonar en los personajes todo tipo de terrores y reacciones, al grado pues, de ver lo que hace Berger, ¿no? Que pues, porque Hannibal le dijo, pues va a agarrar el cuchillito y cómo va todo este rollo, que el papel lo hace, en la película lo hace Gary Oldman y está muy, bueno, cuando hemos visto mal a Gary Oldman, yo creo que nunca. Vampir Lívido dice, concuerdo contigo, Suspiria, lo mató como castigo. Para mí sí, ¿eh? Para mí sí mata a Mix. No me acuerdo qué nombre le dije antes, pero no, no era Mix. Y sí, se llama Mix. Me disculpo. Así es. Hannibal es un psiquiatra brillante, hace que todos saquen lo más oscuro que tienen dentro de sí. Y sí lo hace muy bien, ¿eh? El tipo de preguntas que tiene, porque luego hay muchos psiquiatras que dicen, ¿y qué pasó entonces? ¿Y cómo te sentiste? ¿No? Pero, y se quedan nada más ahí y no saben cómo ir armando las técnicas y cómo ir armando toda esta estructura, ¿no? Las preguntas detonantes son muy interesantes. Eh, por ejemplo, y si esto no hubiera sucedido, ¿qué hubieses hecho tú? ¿No? Te da muchísimo más, pero como lo formula Hannibal de, ah, entonces no lo hiciste. Entonces te quedas de, no hice qué, no lo hiciste.
Bueno, es que si yo hubiera hecho bla, 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 y entonces cómo los manipula y cómo los exprime, los hace sentir culpables y sucios, indignos, pero por el otro lado les está dando algo para que se atrevan y se vuelvan transgresores como él, porque en algún momento yo pensé que Hannibal los liberaba, pero no, creo que más bien lo que hace es que los vuelve transgresores. Y eso es lo que le gusta, ¿no? Ya déjense que le guste pecar, le gusta incitar al pecado, por decirlo de alguna manera. Por acá, Marco Segovia, creo que Jack Crawford es el que más entiende qué clase de monstruo es Hannibal. Sí, porque Crawford ve más allá de lo aparente. El que tiene envidia, como bien dice aquí Vampir Lívido, va a ser Chilton, porque Chilton pues, era el jefe del psiquiátrico, pero a Hannibal no le saca ni la hora. O sea, no puede con Hannibal, no lo puede clasificar. Él dice, es un psicópata. Y Hannibal así de, dude, o sea, soy todo esto. Y dices de mí que soy un psicópata. Eso es todo lo que tienes que decir de mí. O sea, Chilton no puede ni definirlo ni empezar a buscar cómo armar a Hannibal, porque no entra en ninguna de las cajitas. La mayoría de los asesinos, porque luego tenemos la idea de que todos son muy inteligentes por Hannibal Lecter, pero no, si uno se pone a ver así en serio las inteligencias de los asesinos, pues la mayoría eran bien basiquitos, ¿no? No eran lumbreras del, del esclarecimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? No eran muy inteligentes. Son muy pocos los que tienen estos grados de inteligencia, como el caso de Hannibal Lecter. Ted Bundy también era muy listo, pero su ego lo llevó al precipicio, ¿no? Chilton se siente disminuido por Lecter, su ego no lo soporta. No, pues por supuesto que no lo soporta. Chilton es un chillón. Es un cuate que su manera de marcar su hombría y de darse importancia a sí mismo es demeritando a los demás, ¿no? Es una basura total este cuate. La envidia que Chilton sentía por Lecter me recordó un poco la de Salieri hacia Mozart, que sí, todo Salieri necesita su Mozart, pero no todo Mozart necesita un Salieri. Sin embargo, los Salieris siempre van a estar ahí. Y me gusta mucho esta imagen del Salieri y el Mozart, y creo que de alguna manera también la conjura por ahí en algún momento Thomas Harris. A ver, ya hablamos de Hannibal, de Clarice. De Clarice, toda esta parte de que les saca el miedo, ¿no? Del recuerdo que falleció su papá, la mandan a casa de los tíos que están en una granja y de repente en la noche ella empieza a oír los chillidos de los borregos o de los corderos, si queremos ser específicos con el título de la película, de Lambs, y sale de su cama, se va al granero y ve cómo en el granero pues están ejecutando a los animalitos para pues, llevarlos al mercado y cómo están chillando y la impresión que le da esto que agarra un borreguito y se lanza la carrera y que luego la van a la van a encontrar, lógicamente, el tío se va a enojar con ella de una manera terrible por todo lo que hizo y van a decidir mandarla a un orfelinato, ¿no? Que es el desencadenante de, a ver, ya había perdido a mi mamá, muere mi papá que es un policía en el tiroteo más estúpido de la historia, con un maleante ahí de poca monta,
Me mandan con los tíos, me mandan a la granja, sucede esto y me mandan al orfelinato, ¿no? O sea, la pobrecita ya va cayendo cada vez más abajo, la pobrecita Clarice. Y de cómo en las noches ella se despertaba la pesadilla escuchando este balido de los corderos, aterrorizante. Y por eso se va a llamar la novela El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes. Porque de alguna manera tiene que ver, para mí, esta es mi interpretación. Si ustedes tienen otra, por favor, coméntenle. Para mí, tiene que ver con este nombre por la búsqueda de la paz de Clarice, ¿no? Si atrapo a este asesino, entonces van a dejar de balar, voy a dejar de oírlos, voy a tener ese silencio que me va a ayudar. Aquí en México le pusieron el silencio de los inocentes, porque el silencio de los corderos, pues realmente pues no era así como muy atractivo, pero el silencio de los inocentes, pensando en un asesino, como que abre la puerta a cierta fantasía que la vuelve a nivel mercadotecnia mucho más interesante para el público. Dicen por acá, hay un detalle interesante en la película del silencio y es que cuando todos se preguntaban por el paradero de Lecter cuando escapó, no se percataron del dibujo de Florencia en su celda, que aparte la dibuja de memoria y de memoria también hace el dibujo de Clarice abrazando el corderito, ¿no? Y lo hace todo de memoria. El personaje tiene esta memoria perfecta, eidética y demás. Y esta historia de cómo surge la memoria de Lecter es interesante también. En el capítulo que tengo de Lecter, Dexter y Bateman, hablo mucho de la técnica que usa Lecter para aprenderse todas estas historias y es una técnica que usaban los griegos y van a perfeccionar los romanos, que va a ser la técnica de Loki. Loki de localidad, no de Loki el Avenger. Bueno, no es Avenger, pero ustedes me entienden. Donde se va haciendo todo el recorrido de un lugar y cada parte del lugar se va relacionando con un momento del discurso o con una memoria precisa. Y también por ahí, por la manera en que va Harris armando todas estas maneras que tiene Lecter de guardar con precisión todos los recuerdos. Uno, que pues, si a ustedes les interesa todo el asunto, les tiene que importar lo que están viendo. Uno. Dos, tienen que poner mucha atención a los detalles, tanto en lo individual como en el contexto de lo que está pasando en ese lugar. Y si quieren mejorar todo esto, hay un libro de 1966, no me acuerdo de quién es, que se llama El arte de la memoria, donde vienen un montón de técnicas interesantes por ahí. Dice Vampi, concuerdo, hay un aspecto redentor. Lecter tiene un palacio de la memoria asombroso. Y estos palacios de la memoria se pueden armar. Yo me dedico a la docencia también y durante un año hice un ejercicio con un grupo. Eran chamacos de media superior, en un grupito, tenían 14 15 añitos y al final de las clases los hacía que entraran a su palacio de la memoria y que se pusieran a pensar en que entraban en este lugar, llegaban a su despacho donde tenían todo, abrían el archivero, abrían el folder de la materia y en el folder de la materia iban a meter las hojas con los temas. Ocurrió algo muy interesante. Los que sí siguieron las instrucciones y clase con clase lo hicieron, acabaron con memoria perfecta del curso. Los que de repente dijeron, ay, no, qué flojera, ay, no, no sé qué, y no pusieron atención y se quedaron dormidos o lo que sea durante la meditación del Palacio de la Memoria, les costaba muchísimo trabajo entender cosas incluso muy básicas. Y no porque no tuvieran el conocimiento,
sino porque a la hora del examen los metía yo en el Palacio de la Memoria y ahí era donde no podían, porque no sabían dónde demonios del palacio habían dejado los folders. Es un asunto increíblemente interesante de ese experimento. Nada más lo hice con ese grupo porque sí, llevaba muchísimo tiempo armarle a los chamacos su historia. Eh, por acá, Marco, la técnica es muy útil, sí es buenísima, pero algunos confunden el Palacio de la Memoria con la capacidad de memorizar. Y es que no es memorizar, es hacer relaciones. Es relacionar una cosa con otra, que es lo que sucede en la mayoría de los ejercicios de mnemotecnia. Harris describe muy bien dicho palacio en Hannibal, y en el Hannibal Rising decía que era tan grande como el palacio de Topkapi en Estambul. Pues sí, pero es que para guardar todo el bonche de información del Lecter está muy cabrón. Yo tengo, voy a tener que vipearme por ahí, que se me salió. Yo sí tengo algunas técnicas de memoria y de organización, pero sí necesito de apoyos, ¿no? Tengo mis notas, tengo cualquier cantidad de cuadernos con resúmenes, con diagramas, con mapas, con todo tipo de cosas para acordarme de lo que estoy haciendo. Y cada X tiempo me regreso a los cuadernos a ver lo que consulté, ¿no? No tengo toda esa memoria, este, y es que tengo que estar pendiente de muchísimas cosas simultáneamente, entonces luego se dificulta. Forma parte de la neuroplasticidad. Sí, que es una alegría que uno tiene neuroplasticidad hasta que se muere independientemente de los años. La cosa es ir trabajando con el cerebro y siempre poniéndole nuevos retos, independientemente de la edad. Aprendan un idioma así que no tenga nada que ver con ustedes. Pónganse a hacer caligrafía gótica, lo que sea. Hagan cosas que no estén acostumbrados para mantener esta neuroplasticidad al tiro. Marco, yo también uso mi palacio, además de la memorización directa. Sí, es que sí hay cosas que sí requieren lo directo, ¿no? De repente cuando estamos hablando y nos acordamos y empieza nuestra mirada a moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, estaremos inventando, estaremos recordando todas estas cosas de la mirada que de repente estoy haciendo el programa y empiezo a ver otra parte porque estoy recordando y demás. Eh, sí, sucede un montón. Y por ahí, pues yo creo que ya, ¿no? Un día platicamos de la neuroasociación. Híjole, ¿cuánto platico yo con esto de mis alumnos de la mielina y los disparadores y la emoción y reforzar lo que están aprendiendo y demás? Y también de cómo esto sucede para la mala, si están haciendo trampa, también van reforzando el camino de la trampa, ¿no? Se va haciendo como, como algo recurrente en los sistemas de resolución de problemas. Y hablo mucho con ellos también de estos sistemas de resolución de problemas y de por qué se tienen que usar a sí mismos si no tienen que hacer trampa y tienen que dejar la inteligencia artificial para otras cosas y no para sus trabajos, y del daño que les hace esto al cerebro a la larga. Pero pues a ver qué pasa, hay cosas que se salen de nuestras manos. Pues creo que ya es todo por hoy. Parece que hasta acá han llegado los comentarios. Besos a Cobalt, ¿cómo no? Doy un curso acerca de ello, sería muy interesante platicarlo. Pues está abierto al público, pásame los datos y te promuevo con muchísimo gusto. Y sí me gustaría tomarlo a mí también, porque una cosa es lo que uno lee y cuando cae en el vortex de los artículos y de todo lo que hay, que de repente se encuentra una mucha basura, pero se tiene uno que hacer el criterio y hacerse el criterio en cosas que tiene una noción, pero no un conocimiento, es difícil. Entonces, pues sí, me interesaría.
Te voy a tener de invitado un día aquí en Horror, en la entrevista con Marco, y vamos a hablar de un montón de cosas. Es en la semana de cursos precongreso de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Ah, mira, pues si están ustedes yendo a los congresos de la Sociedad Mexicana de Anatomía y ven conferencia del doctor Marco Segovia, corran ahí, porque interesante va a estar. Y que me imagino que tú también de repente te topas con cada bodoque en clase que dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estudia algo que sea inofensivo, fuera, fuera de aquí. Y sé que te está riendo y Maritza también, ¿no? Con el comentario, pero en fin, a ver qué, en manos de quién quedamos en los próximos años. ¿No tienes idea? No, sí la tengo. Sí la tengo. Yo trato de convertirlos al bien y siempre terminan llegando contigo después, de alguna manera, pero sí. Que se sienten Doctor House y le preguntan las cosas a Google. Entonces es así de... Tenemos que luchar contra la incompetencia. Eso sí es verdaderamente horrible. Pues ahora sí, ya buenas noches porque ya son las 11 de la noche en la Ciudad de México y es hora de dormir porque mañana uno trabaja y desde temprano. Entonces es hora de cerrar el programa. Muchísimas gracias a todos los que están acá comentando. Gracias por estar en el chat. Creo que sí es más ágil el chat aquí que estamos en YouTube Live. Hacer estas cosas. Y sí, Marco, por eso tú y yo dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la docencia para tratar de meterle conciencia a estas personitas de que sí son relevantes y sí es importante lo que van a hacer, estén donde estén, se dediquen a lo que se dediquen y que sepan lo que están haciendo y no sean víctimas de TikTok. Maritza, o solo leen los encabezados y no el tema completo. Sí, o sea, la cantidad de discusiones y expertos por tweets y encabezados que realmente no tienen idea. Yo luego me peleo con la gente de, oye, pero leíste completo el artículo. Oye, pero neta, esto no funciona así. Sobre todo con mamás que no leen completa la información y luego hacen cosas extrañas como no vacunar a sus hijos, que es algo que yo no entiendo. Estando la medicina en ese sentido tan bien, digo, todavía estamos creciendo en vacunas, pero si puedes proteger a tu niño con las vacunas, estas ideas de los antivacunas son muy extrañas para mí, yo no las comprendo, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Pero sí, Maritza, leen el encabezado o leen el tweet, no leen el tema completo, lo leen mal, entienden lo que les da la gana, y luego muchos de los que escriben fatal, entonces queda muy extraño el artículo y demás. Pues buenas noches, Vampilívido, que estuvo padrísimo. Sí, muchas gracias. Buenas noches a ti también. Buenas noches a todos. Y pues le daré una editada al inicio porque ya con esto de que estuvo tan inestable la conexión al principio, posiblemente tenga que darle una recortada al inicio del live que ha de haber quedado medio raro. Muchísimas gracias a todos y saludos. La semana que viene, Merlina, que ya sé que ahí también los sospechosos comunes, guiño, guiño, Marco, guiño, guiño, tenemos tanto que decir de Merlina. Gente que dice, no, yo no la voy a ver, vi el primer capítulo y no sé qué. Nombre de Merlina. Se van a poner los tomatazos, pero de a peso. Porque sí quiero hacer un contrapunto entre lo que les gusta a las nuevas generaciones y lo que otras generaciones estamos furiosos. Para mí, Merlina es
Y lo voy a decir en una oración, ya lo haré de manera más abundante la semana que viene. Para mí Berlina es Nancy Drew en Monster High con compañeros que sienten que están en Hogwarts. Esa es mi lectura de Merlina. Y ya veo que por ahí están muertos de risa. Wednesday's child is full of woe, como la rima. Sí, pues por eso se llama Wednesday, que sería Mercolina, pero pues Mercolina en Latinoamérica pues suena más a mierdina que a Merlina, entonces pues, ¿qué les vamos a hacer? Y Merlina pues sí está padrísimo el nombre en español, sí está bueno. Y de Merlina también el Adult Wednesday. Voy a hacer un recorrido interesante por todo el personaje, desde las tiras de Adams, la serie de los 60s, el Adult Wednesday de principios de, de siglo, pues sí, de siglo XXI. Y qué ha pasado con esto de Tim Burton, que sí dan ganas de agarrarlo de los pelos y ponerlo a hacer sentadillas en un nopal. Este, por muchas cosas, pero eso lo discutimos ya la semana que viene. Pues muchísimas gracias a todos los que nos ven por primera vez. Si se quieren suscribir, adelante, les quieren dar like, adelante, y siguen abiertos los comentarios debajo del video para aquellos que nos estén viendo de manera posterior. Pues muchísimas gracias, yo soy Suspiria, esto fue Horror Sapiens, Dulces Pesadillas.